Decime cuándo no. Ya estoy grabando. Bien. Bueno, esta es una clase de trauma vascular periférico, un poco resumida porque la verdad que es muy abarcativo. Por ejemplo, la clase de Richard tenía 90 diapositivas, pero bueno, hice un poco más resumido y con las cositas más importantes que podemos ver nosotros en la guardia. Vamos a comenzar hablando un poco de las generalidades de este tipo de patologías, ¿sí? Las lesiones en general son un importante problema de salud pública en todo el mundo. Más de 5 millones de personas mueren cada año como resultado de las lesiones. Esto representa el 9% de la muerte, de las muertes en todo el mundo. Entre las causas de lesiones se encuentran los accidentes de tránsito, la violencia interpersonal, las quemaduras, el ahogamiento, las caídas y los envenenamientos. Por cada persona que muere como resultado de la violencia, muchas más resultan heridas, lo que provoca un aumento en los costos en los sistemas de salud y una carga masiva en las economías nacionales. Y por otro lado, bueno, el aumento de la delincuencia y la violencia urbana están afectando la vida de millones de personas en América Latina y en todo el mundo. Una de las causas es la desigualdad social y el aumento sustancial del tamaño de los mercados de las drogas. Esto es un nivel muy representativo aquí en Latinoamérica. Enmarcado en todo esto tenemos las lesiones vasculares, que representan menos del 3% de todos los hallazgos traumáticos. Sin embargo, se asocian a complicaciones potencialmente graves. Si no se reconocen y tratan rápidamente las lesiones en las principales arterias y venas, pueden tener consecuencias devastadoras que provocan amputación o incluso la muerte. Eh, Aunque los traumatismos cerrados son una causa común de presentación de traumatismos agudos en la población de todo el mundo, la creciente violencia urbana en nuestra región ha producido un aumento de traumatismos penetrantes producidos por disparos, puñaladas. Estos merecen consideraciones especiales, ¿no? Y bueno, la mayoría de las lesiones vasculares son causadas por traumatismos penetrantes, como los que vemos en pantalla, las heridas de arma de fuego, los apuñalamientos y las explosiones. La mayoría de las lesiones vasculares se localizan en las extremidades. Eh, la presencia al examen físico de sangrado externo pulsátil, los hematomas en expansión, la ausencia de pulsos distales, la extremidad fría, pálida, el frémito palpable o soplos audibles, es una indicación de intervención quirúrgica inmediata, ¿no? Que bueno, a veces en nuestro hospital no pasa y eh, eligen un camino más largo, ¿no? Eh, Cuando dentro de los pacientes que están estables, sin signos de lesiones vasculares o con signos de lesiones leves, como déficit de los nervios periféricos, antecedentes de hemorragia moderada en la escena, el pulso reducido pero palpable o una lesión en la proximidad de una arteria principal, la investigación por métodos de imágenes puede ser útiles en el diagnóstico y en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? La angiografía es el método gold estándar, digamos, para la evaluación de estos tipos de lesiones. Sin embargo, otros métodos de imagen no invasivos como la angiografía por tomografía, la angiografía por resonancia y la ecografía Doppler han surgido en los últimos años como alternativas válidas, ¿no? Tenemos el Doppler con una alta sensibilidad y especificidad como un ejemplo de ello y, digamos, la disponibilidad del método en el lugar de la urgencia ha llevado a que se utilice este método cada vez más, ¿no? Dentro del trauma cerrado es la causa de lesión importante, más que nada de los tejidos blandos, y los trastornos vasculares son menos frecuentes. No obstante, bueno, también en los traumatismos cerrados es necesario descartar lesiones vasculares
especialmente en pacientes con fracturas de huesos largos desplazadas, lesiones por aplastamiento y en pacientes con inmovilización prolongada, ¿no? El traumatismo cerrado se asocia más a menudo con las oclusiones vasculares parciales o completas, las disecciones arteriales y los colgajos de la íntima, ¿no? Vamos a hablar un poco de la técnica. Las lesiones vasculares de las extremidades y el cuello deben investigarse con transductores lineales de alta frecuencia porque comúnmente se necesita una resolución más alta y una penetración más baja, aunque bueno, existen excepciones como pacientes con hematomas grandes, pacientes obesos. Bueno, en este caso utilizamos alguna sonda convexa con mayor penetración. Al evaluar las lesiones vasculares tenemos que explorar la región del traumatismo, y las exploraciones transversales y longitudinales de los vasos deben realizarse con el modo B. Los flujos proximales y distales deben investigarse con el ultrasonido Doppler de flujo, o sea, el ultrasonido Doppler color y el flujo del mismo, ¿no? Con fines comparativos deben evaluarse ambas extremidades siempre, y en el caso del cuello también ambos lados. En el caso de la exploración de las venas, estas tienen características normales. El flujo siempre es continuo y espontáneo en reposo, como vemos ahí en el ejemplo. Esta parte antes de la variabilidad respiratoria es un flujo normal, y bueno, este varía con la respiración, aumentando durante la inspiración y disminuyendo el flujo durante la expiración, que es esta variabilidad que tenemos comúnmente, la vemos cuando hacemos el Doppler para localizar las TBP, ¿no? Una compresión proximal o una maniobra de Valsalva provoca la parada del flujo, como vemos acá en el ejemplo, que tenemos el flujito y se detiene con la maniobra. Y la compresión distal de la vena también provoca un aumento de la velocidad de flujo, como vemos en este ejemplo acá. Como por ejemplo cuando estamos haciendo la evaluación por TBP, viendo la poplita que apretamos ahí a la altura de los gemelos, vemos el aumento del flujo, ¿no? Eso con respecto a las arterias, a las venas, perdón. En cuanto a las arterias, generalmente las arterias tienen una forma redondeada de pared ecogénica y no se pueden comprimir con la sonda. Las arterias de las extremidades muestran un patrón trifásico en el espectro Doppler pulsado. La primera fase positiva está relacionada con la sístole del ventrículo izquierdo, como explicó la otra vez Jimena en la clase anterior. La segunda fase negativa está relacionada con el cierre de la válvula aórtica. Y la tercera fase positiva, producida por la elasticidad de las paredes arteriales, lo que comúnmente se llama la compliance parietal de las arterias. Y bueno, en cuanto a la pérdida de este patrón trifásico, es siempre patológica. La ausencia de patrón trifásico puede ser aguda, por una lesión o una obstrucción traumática, o crónica por arteriosclerosis, diabetes, envejecimiento, no solamente por los traumas, ¿no? En cuanto a la exploración en este tipo de pacientes, bueno, existen limitaciones técnicas como las grandes heridas abiertas de la piel, la presencia de obesidad, los hematomas infiltrativos, el aire en el tejido celular subcutáneo, los vendajes y sujetadores ortopédicos, y la aterosclerosis extensa también, que produce una rigidez en las paredes que a veces nos limita la exploración en las lesiones arteriales, ¿no? Dentro dentro del trauma vascular tenemos lo que pueden ser lesiones venosas, arteriales o mixtas, ¿no? En cuanto a las lesiones venosas, las venas traumatizadas pueden sufrir rotura parcial o total, lesiones de la íntima o trombosis postraumática. Esto puede alterar las características normales de estos vasos. En caso de rotura completa puede ser
difícil identificar el sitio de la lesión debido a que las venas se contraen, las venas lesionadas se contraen, o la compresión de las venas por un hematoma resultante tampoco es fácil explorarlo, digamos. La presencia de un hematoma en el sitio anatómico donde se supone que se ve una vena de gran calibre, sin visualización clara de la vena, es un fuerte indicador de ruptura completa de esta vena, de este vaso, ¿no? Dentro de lo que es la lesión de la íntima, en algunos pacientes con traumatismo cerrado puede producirse la identificación ecográfica de una lesión del colgajo de la íntima venosa, ¿no? Como vemos acá en el ejemplo, después de un trauma podemos ver la vena yugular dilatada con un desprendimiento de la pared, que es la imagen ecogénica que cruza en el medio del vaso, que es el desprendimiento de la íntima. Por otro lado tenemos las trombosis postraumáticas. Cuando está presente suele aparecer minutos, horas después del trauma. Para la identificación y el diagnóstico de la trombosis venosa podemos utilizar la técnica de compresión y la evaluación con Doppler color duplex, como generalmente lo hacemos para identificar las TBP, ¿no? En el caso de la trombosis aguda, la vena aparece dilatada, anicogénica y no es compresible, digamos. En cuanto a las trombosis crónicas, bueno, el patrón cambia, digamos. Eh, el trombo aparece más ecogénico y la vena no está dilatada. En ocasiones, en la trombosis crónica, la vena es parcialmente colapsable por presencia de trombosis parcial o en la trombosis crónica por la presencia de canales dentro del trombo que dejan pasar la sangre, que es lo que llamamos la recanalización o la tunelización del trombo, como vemos aquí en el ejemplo. Bueno, el de arriba es una trombosis parcial, ¿no? de la vena. Esta se encuentra adherida a la pared. Y en el ejemplo abajo, bueno, tenemos la vena completa, con un material, o sea, la vena en un corte sagital, con un material ecogénico en su interior, y podemos ver algunas líneas de flujo en su interior por donde se van abriendo estos canales, ¿no? Eso por un lado las lesiones venosas. Después tenemos las lesiones arteriales, en que la mayoría de los casos los traumatismos contusos y penetrantes provocan solo una pequeña irregularidad de la pared, y cuando se produce una lesión grave puede producirse desprendimientos de la íntima, pseudoneurisma o fístulas arteriovenosas, como vemos acá en el ejemplo. Aquí tenemos solo una pequeña deformidad de la pared del vaso, y acá ya tenemos el desprendimiento intimal. En cuanto a los colgajos de la íntima, aparecen como estructuras ecogénicas delgadas que nadan dentro de la luz del vaso, como tenemos acá en este ejemplo, la imagen ecogénica en la luz del vaso. Si tendríamos un video de esto, podríamos ver el flúter o el aleteo que produce este colgajo, ¿no? En algunos casos, dependiendo del tamaño del colgajo de la íntima, en la evaluación con Doppler color y espectral pueden presentar turbulencias y flujo irregular, como por ejemplo tenemos acá en el ejemplo que cuando movemos el volumen muestra hacia la región donde está el colgajo, tenemos una negativización del curso del flujo, ¿no? Bueno, dentro de las lesiones arteriales también tenemos el pseudoaneurisma, que es una dilatación de las arterias que está limitada únicamente por la túnica adventicia, o sea, la capa más externa de la pared arterial. Estos se distinguen de los aneurismos verdaderos, que están, o sea, los verdaderos están limitados por capa de la pared arterial. Estos no están solamente
limitados por la capa más externa. Ocurren típicamente cuando hay una ruptura de la pared del vaso de tal manera que la sangre se filtra a través de la pared interna, pero es contenida, como dijimos, por la adventicia o por el tejido blando perivascular circundante, como vimos el otro día en un caso de un pseudoneurisma de la aorta. Siempre está comunicado con la luz arterial por una pequeña porción llamada cuello, que vemos aquí en este caso. La causa más común son los procedimientos intervencionistas. El trauma penetrante por arma de fuego o la herida por arma blanca es otra causa muy común. Utilizando el modo B se puede observar la presencia de una imagen anecogénica o hipoecogénica similar a un hematoma, pero que contiene ecos en movimiento, que es, como se dice, como un hematoma pulsátil. La luz puede estar parcialmente llena de estructuras ecogénicas debido a la presencia de trombos también. Cuando se usa la evaluación con Doppler color, el diagnóstico se realiza mostrando el movimiento del remolino típico que causa un signo que es un signo típico que es el del yin y el yang coloreado. Este signo es causado por el movimiento circular de la sangre dentro de la cavidad del pseudoaneurisma. Durante la sístole el flujo se dirige hacia la cavidad del pseudoaneurisma. Acordémonos de que la sangre se acerca al transductor es de color rojo, o sea que viene de la arteria y llena el pseudoneurisma, y la que se aleja es el color azul, saliendo por el cuello, ¿no? Y volviendo, retornando al vaso. Dentro del pseudoneurisma el flujo es turbulento, se registra con el análisis espectral. Si colocamos el volumen de la muestra en el cuello del pseudoneurisma, es posible que podamos ver un patrón de flujo característico conocido como el de ida y vuelta, o sea, un patrón positivo y negativo que va y viene. Este es un flujo bidireccional causado por la entrada y salida continua de sangre de la arteria al pseudoneurisma. El aspecto del cuello tiene un valor pronóstico, además, en caso de cuellos cortos y grandes, se asocian a menor tasa de resolución. Por otro lado, también tenemos lo que podemos hacer realmente no sé si hoy en día se está haciendo esto, después Richard nos va a aclarar, pero existe también lo que se llama el tratamiento de los pseudoneurismas con el uso de la ecografía, ¿no? Generalmente los pseudoneurismas pequeños, menores de 2 a 3 centímetros, tienen una resolución espontánea en 4 semanas, pero bueno, los hematomas grandes se pueden resolver utilizando la presión mecánica en el lugar, acompañada con imagen en Doppler color en tiempo real. La presión ejercida debe interrumpir el flujo dentro del pseudoneurisma y del cuello, manteniendo el flujo en la arteria por aproximadamente a 10 a 15 minutos, y se realiza una inyección, como vemos acá, dentro del pseudoneurisma, ya sin generar presión, y se instila, se produce una inyección de trombina, digamos, lo que va a hacer que se trombose el interior del pseudoaneurisma, como vemos en esta imagen. Dentro de lo que son las lesiones arteriales y venosas mixtas, tenemos lo que llamamos la fístula arteriovenosa. Básicamente es una comunicación permanente entre una arteria y una vena. El calibre de la vena y la presión venosa local generalmente aumentan debido a la diferencia de presión entre la arteria y la vena. Estas modificaciones van seguidas de un fenómeno llamado arterialización del flujo del vaso. Es inusual diagnosticar una fístula poco después de un traumatismo, pero bueno, puede haber un soplo y un frémito en el sitio de la fístula. Con el modo B se puede ver la presencia, como vemos aquí en la imagen,
de una estructura anfractuosa, anecogénica, que comunica la vena y la arteria. En este caso tenemos la yugular por un lado, la fístula y la comunicación con la vertebral. Con al examen con Doppler color se puede revelar la presencia de un mosaico de aliasing, que es lo que explicó Jimena en la clase anterior, que bueno, se produce por la presencia de múltiples velocidades dentro de la fístula, lo que provoca una turbulencia de flujo alto, ¿no? Bueno, esta es frecuente, las fístulas generalmente son frecuentes en los traumas perforantes y como complicación de cateterismos. Existe lesión parietal tanto de la arteria como de la vena con un flujo comunicado. Las fístulas pequeñas no tienen repercusión hemodinámica y se resuelven espontáneamente, y cuando son grandes pueden determinar congestión, isquemia distal o puede generar varices. Lo que también puede coexistir con las fístulas son los pseudoaneurismas. Acá tenemos un ejemplo de una arteria, de una fístula arteriovenosa de la carótida común con la vena yugular interna después del paso de un catéter, donde podemos ver el flujo turbulento, ¿no?, en el interior de la fístula. El Doppler espectral permite detectar signos indirectos. La arteria que alimenta a la fístula arteriovenosa presenta un espectro de baja resistencia y la pérdida del patrón trifásico, como vemos acá en este ejemplo. Podemos encontrar un patrón monofásico de baja resistencia que puede indicar los signos de isquemia, ¿no? Distal a la lesión del flujo arterial puede estar reducido, o no puede haber, generalmente no está reducido, digamos, el flujo. En cuanto al flujo venoso, está aumentado, se convierte, deja de ser un flujo continuo y pasa a ser un flujo pulsátil, turbulento, con un aumento del calibre de la vena, que esto es a lo que llamamos arterialización del espectro venoso, como aquí en este ejemplo. Esto es un ejemplo que vimos de un paciente del año pasado con antecedente de herida de arma de fuego 10 días anteriores a la ecografía esta. Me gustaría ver si algún paciente puede interpretar la imagen, a ver qué le parece. Ya la vimos por el grupo de WhatsApp, pero me pareció un lindo ejemplo, estuvo bueno este caso. ¿Alguien la puede explicar? Es una lesión a la altura del hueco popliteo. Bueno, como podemos ver, es una lesión, es como un resumen de todo lo que estuvimos viendo recién. Es una lesión, digamos, se le hizo un pseudoaneurisma de la arteria poplitea al paciente. Como podemos ver acá, el flujo que forma el signo que explicamos anteriormente es el yin y el yang, pero a esto se le suma además una fístula arteriovenosa, ¿sí? Como podemos ver acá tenemos la arteria poplitea, la vena poplitea, la fístula con el aliasing que se describió anteriormente, y por otro lado tenemos, anterior a la lesión, el flujo de la arteria poplitea, la vemos con un flujo de baja resistencia, ¿no? Y el flujo de la vena con digamos, con un flujo pulsátil, o sea, arteriolizado, y cuando ponemos el volumen muestra en el interior de la fístula, podemos ver digamos, el flujo, digamos, típico, que es un flujo, digamos, aleatorio, digamos.
vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis del flujo distal. Existe una técnica que se está utilizando cada vez más en el mundo, que es el fast Doppler, que bueno, básicamente es la utilización del Doppler en las lesiones de miembro inferior. Se utiliza, digamos, un examen rápido de las arterias tibiales posteriores y la pedia. La presencia de flujo trifásico en las arterias distales de las extremidades inferiores puede interpretarse como una indicación de ausencia de lesión de las arterias proximales, y las lesiones arteriales de los miembros inferiores, agudas o crónicas, pueden producir alteración distal del flujo, ¿no? Como explicamos anteriormente. La ausencia de flujo o la presencia de un flujo bifásico o monofásico puede considerarse patológica y puede ser necesaria una mayor investigación. Si se sospecha una lesión arterial, la detección del flujo trifásico en las arterias distales de los miembros inferiores puede ayudar a descartar rápidamente una lesión vascular significativa con una sensibilidad del 100%, ¿no? Cualquier lesión, incluida las fístulas arteriovenosas, las obstrucciones arteriales trombóticas, los pseudoneurismas y los hematomas externos que comprimen las arterias, impactarán sobre el flujo distal, presentando patrones anormales como flujo monofásico, bifásico o ausente, ¿no? Las alteraciones del flujo de las arterias distales también pueden detectarse no solo en las arterias con lesión aguda, sino también como resultado de afecciones crónicas como la angiopatía diabética, la aterosclerosis o el envejecimiento. Y bueno, esto puede provocar una mala interpretación de los resultados, pero bueno, teniendo en cuenta que los pacientes que reciben este tipo de traumas son pacientes jóvenes, y como vi en el artículo que tenía este método, digamos, el rango no superaba los 35 años, creo, digamos. Entonces estos pacientes, al ser pacientes jóvenes, mantienen la indemnidad de las paredes de las arterias y eh, generalmente tienen un patrón trifásico del flujo. Este, por otro lado, si la arteria lesionada no tiene una extensión distal, como por ejemplo sería la arteria femoral profunda, y no hay hematomas que comprimen en otras arterias, no va a haber repercusión distal. Entonces en este caso la progresión sería ineficaz, ¿no? Ahí tenemos un par de ejemplos de cómo podemos encontrar un flujo distal bifásico o monofásico, como en este otro ejemplo, ¿no? Eh, este es otro ejemplo de un paciente que recibió una herida de arma de fuego, como vemos los perdigones en el muslo derecho, ¿no? En esta otra fotografía, en esta otra ecografía, digamos, vemos cómo tanto el aire como los perdigones no nos permite explorar, digamos, el sitio de la lesión, genera un gran artefacto, una gran sombra, y en esta otra imagen sí podemos ver la alteración del flujo distal, ¿sí? A nivel de la arteria pedia derecha, con un flujo bifásico. Este es otro ejemplo, también paciente nuestro, pero en este caso a nivel del brazo. También, como podemos ver en esta otra imagen, no se puede explorar la lesión de la arteria a nivel de la lesión en sí, por el gran hematoma y por los artefactos que producen las burbujas de aire, pero bueno, podemos ver que proximal a la lesión tiene un patrón de flujo anormal, ¿sí? Un patrón monofásico. Bueno, por último, tenemos el ejemplo de un paciente también con herida de arma de fuego que vimos hace poco, pero bueno, en este caso lo vamos a ver a través de una angiotomografía que se le requirió al paciente desde la guardia. La lesión fue a nivel del muslo derecho. Ahí voy a pasar de nuevo la lesión, donde podemos ver una fuga de contraste a nivel de la arteria femoral.
perdón. Ahí está. Bueno, esto es un resumencito de lo que podemos ver. Podemos ver digamos, la fuga de contraste a nivel de la arteria, y en una fase venosa un poco más agrandado, digamos, el hematoma que tiene el paciente, ¿no? Y bueno, esto es una reconstrucción tridimensional dejé los huesitos ahí para que tengamos una referencia anatómica, donde se puede representar el shed, ¿no? De la salida de sangre a través de la arteria. Y bueno, esto fue toda una clase resumida. Gracias por su atención. Esta es la bibliografía. Muy bien, Lucho, me encantó. Se me escapó el internet en un ratito, pero después la voy a ver completa. Muy linda. Bueno, gracias. Ese último paciente, Costó, ¿no? Porque generalmente Doppler nos cuenta. Lucho, ese último paciente, Doppler nos cuesta. ¿Cómo? el último paciente que presentaste es una herida de arma blanca. De Blanca, sí, perdón. Dije de fuego. No te escuché, no sé, pero me quedó la pregunta ahí. No, de Sí, herida de arma fue herida de blanca. arma. Sí, sí, sí. Herida de arma blanca fue, exactamente. Bueno, quedan 3 minutos en la sesión, por si Richard querés agregar algo. No, la verdad que la clase muy buena, digamos, explicó todo lo que más o menos uno tiene que tener en cuenta con estos pacientes. Eh, es cierto que a veces tenemos pacientes, el análisis a veces del flujo distal, depende que sea, porque lo más complicado por ahí son estos pacientes que reciben generalmente con perdigones, donde hay, que no es lo mismo que un solo proyectil plomado o una herida de arma blanca, o a veces pueden ser varias heridas de arma blanca en el miembro inferior. Hay que tener también un poquito a veces el tema de lo que es el Doppler espectral. A veces puede ocurrir que cuando evaluamos distal a la supuesta lesión, hay que tener cuidado a veces porque por ahí uno a veces en el miembro inferior ahí hay que tratar de usar todos los parámetros del Doppler posibles con respecto a lo que es el ángulo y eso, porque por ahí nos pueden dar falsos flujos, digamos, monofásicos, que realmente no lo son, o falsos flujos bifásicos y en realidad son trifásicos, y eso nos puede llegar a generar, digamos, confusiones y decir, mira, este flujo está alterado, y en realidad el flujo está alterado porque nosotros no manejamos bien los parámetros del Doppler. Eso a veces hay que tener cuidado, sobre todo en las arterias distales, eh, donde a veces eh, suele costar un poquito, no es tan fácil angular y obtener un flujo adecuado. Porque a veces podemos cometer errores nosotros con el Doppler y probablemente informar que tiene un flujo monofásico o bifásico y en realidad es trifásico, y si yo le estoy poniendo que el flujo es bifásico, estoy suponiendo que distal a la lesión hay hay una lesión vascular. Pero bueno, no suele ser tan fácil a veces el tema del examen. Habitualmente lo que nos piden es ver si realmente hay flujo o no. Uno obviamente analiza el flujo y le pone si es bifásico o monofásico. Pero bueno, a veces también podemos cometer esos errores eh, y en realidad no estar alterado el flujo como como uno cree que está. Ahí generalmente en el hospital, con respecto a los pseudoneurismas, el tema de la trombina es solamente más que todo, yo nunca lo vi hacer, así que creo que ahora en este caso es teórico, pero bueno, no sé si alguien eso lo hace en realidad. Pero bueno, para el tratamiento de los pseudoneurismas está esa posibilidad de hacerlo inyectando trombina en el interior del pseudoneurisma. El resto, bien, digamos, me parece que la clase está bien didáctica y explicativa. El tema de los pseudoneurismas y las fístulas es un tema porque muchas veces en el momento agudo no lo solemos identificar y lo identificamos después. Así que por ahí muchas veces es importante
muchas veces nosotros le hacemos el Doppler al paciente y después no lo vemos más, o porque no nos piden ningún control. Si sospechamos que no hay lesión vascular y nos da todo normal y tiene flujo, creo que es conveniente rever esos pacientes porque pueden aparecer estas fístulas arteriovenosas y pseudoneurisma que la podemos detectar después. Así que eso es una cosa que por ahí no suele ocurrir mucho, porque cuando nosotros no detectamos ninguna lesión por el Doppler, en teoría no entran a explorar si hay alguna lesión vascular, y por ahí ese paciente después no lo volvemos a reevaluar nosotros. Sería conveniente a veces reevaluarlo para detectar estas complicaciones como son las fístulas o un probable pseudoneurisma. Y agrego una cosita, Richard, antes de que se termine el tiempo. Acuérdense, como uno siempre les dice, cuando uno puede comparar, cuando el cuerpo tiene dos de algo, si podés comparar el miembro que estás evaluando, que supuestamente es el lastimado, con el normal, ahí te vas a dar cuenta si estás haciendo las cosas bien, porque es muy importante lo que dijo Ricardo, que por ahí uno no pone bien la mano y no angula bien el espectro, y parece un flujo bifásico, monofásico, y en realidad es que no lo estamos viendo bien. Entonces siempre hay que comparar con el miembro normal, o el miembro sano, si es que se puede, obviamente, ¿no? Sí, más que todo es dificultoso en las arterias distales, ¿no? En las arterias, en la tibial anterior, posterior, que hay que ir buscando zonas donde uno pueda angular un poquito el traductor, porque bueno, por el recorrido que tiene la arteria, muchas veces no podés lograr el ángulo correcto. Sí es mucho más fácil cuando estamos hablando de los vasos femorales, la arteria femoral superficial, donde ahí uno tiene la posibilidad, primero de ser un vaso más grande, tenemos esa posibilidad inclusive con la arteria poplitea, por ahí se complica ahí en lo que es la región del tronco arterial tibio-peroneo, pero bueno, más que todos, el problema suele ocurrir en los vasos distales, lo que yo les comento, del error que podemos llegar a cometer con el Doppler, que es en cuanto a la obtención de la onda espectral, ¿no? Sí, exacto. Bueno, acuérdense que si no